¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Soy el profesor Sánchez, tú ya me conoces, ¿sí? Y el día de hoy vamos a desarrollar, muchachos, una clase de literatura. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver de qué tema se trata, qué tema vamos a desarrollar el día de hoy, así que presta mucha atención. A ver, vamos a descubrir qué tema vamos a desarrollar dentro del curso de literatura con un pequeño texto. Vamos a leer un pequeño texto a manera de introducción para ver cuál es el tema, ¿no? Porque hay varios temas en literatura. A ver, leamos. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero, ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Cuando dice aquello se refiere al billete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde había descendido? Desde el cerro. Continuamos. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá de ese otro cerro cubierto de casas. Otra vez, cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete del bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete a él? Se preguntaba. ¿O era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería, excremento. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima? Dice eso, ¿ah? La palabra le sonaba a hueco. Recordó, su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. ¿La bestia con 1 millón de cabezas? Les, Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. ¿Cuál es esa bestia? La bestia con 1 millón de cabezas. ¿A quién se refiere, muchachos, con la bestia de 1 millón de cabezas? Se refiere nada más y nada menos a Lima. Pero veamos, este es un cuento, lo vamos a colocar aquí el título, se llama El niño de junto al cielo, se llama El niño de junto al cielo y le pertenece nada más y nada menos que a nuestro amigo Enrique Congrás Martí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, ahí ves la portada, ¿sí? Profesor, y ahí ves, ¿no? ¿Dónde vivía su tío y por lo tanto él, que había descendido del cerro? ¿Sí? Ahí está, vivía en la cima, en la punta de un cerro. Profesor, ¿a qué creemos que está hablando o de qué está hablando? Ah, profesor, si usted me dice que este cuento, que se llama El niño de junto al cielo, que dicho sea de paso, pertenece al libro de cuentos llamado, ¿cómo se llama el libro de cuentos? El primer libro de cuentos de Enrique Congrás Martí. A ver, vamos. ¿Te acuerdas? Lima hora cero. ¿Estamos de acuerdo? A ver, en este libro él habla por primera vez de una realidad nueva para Lima, ¿no? El surgimiento de las barriadas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la generación del 50, pero no vamos a ceñir explícitamente en la narrativa de la generación del 50. Entonces, sin más preámbulos, vamos a desarrollar el tema de la generación del 50
¿sí? A ver, acompáñame, presta mucha atención, ¿sí? Narrativa de la generación del 50. Mira, ahí quién va a aparecer. Mira, en el contexto. Vamos a hablar primero del contexto, ¿sí? Profesor, hace unos instantes nos mostró, ¿no? El niño junto al cielo, profesor, hablaban sobre los cerros, las barriadas. A ver, ¿qué sucede? Mira, ahí aparece un presidente. No creo que sea Vizcarra, ¿verdad? ¿Sí? Es un militar. Estamos hablando de qué? De nuestro amigo Odría. Manuel Odría gobernó entre los años de 1948 y 1956, ¿no? Y Odría tenía un lema, cuando él postuló a la presidencia, tenía un lema que era trabajo, educación y salud. ¿Estamos de acuerdo? Y él trató de cumplir lo que dijo en parte, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para cumplirlo hizo grandes préstamos y construyó grandes unidades escolares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Repotenció a algunos colegios y construyó el hospital Edgardo Rebagliati. ¿Sí? Ese hospital grandote, inmenso, sí, ya ese lo construyó él en su gobierno, ¿verdad? Ahora, en esa época, ¿no? En Lima de 1950, 51, 52, Lima era pequeña, ¿no? Era bastante pequeña, no había mucha gente viviendo ahí. ¿Qué sucedió? Cuando mucha gente se enteró que de alguna manera Odría había modernizado la ciudad con estas construcciones evidentes, se requería mano de obra. Entonces muchos campesinos, mucha gente, para decirlo exacto, que venía de provincia, vino a Lima, ¿no? La migración de provincia a Lima. Entonces eso causó una explosión demográfica, ¿sí? Los primeros migrantes vinieron al centro de Lima, en esas quintas, ¿no? Hasta que se tuburizaron, se llenaron esas quintas y ya no había dónde vivir, no cabía un alfiler en el centro de Lima. Entonces miraron, ¿no? El terreno desértico, el llano de Lima, y comenzaron las famosas, ¿qué? Las famosas invasiones. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabrás sobre las famosas invasiones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Mira, acá te voy a mostrar una imagen sobre algunas invasiones. Mira, ahí está una invasión. ¿Te das cuenta? Sobre las famosas invasiones. ¿Estamos de acuerdo? Y comenzaron a surgir lo que se denomina las barriadas. ¿Cómo se denomina? Las barriadas, profesor. Surge pues Caraballo, Comas, ¿verdad? ¿Sí? Invaden esos lugares, Caraballo, Comas, San Juan de Lurigancho, Villa Salvador, Villa María, San Juan de Miraflores y otros lugares más, ¿sí? Se invade pues todo el llano y posteriormente se invade también los cerros. Y es a esta realidad que nuestro amigo Enrique Congrás Martí no hace mención en el cuento que ya hemos mencionado, importantísimo. Ahí está entonces el contexto, el gobierno de Odría, la explosión demográfica y el surgimiento de las barriadas, una nueva realidad distinta, ¿estamos de acuerdo? Y hay que decirle una realidad que contrasta, que va a ser chocante para la gente que vive en Lima, es por eso que los migrantes van a ser marginados. ¿Estamos de acuerdo? No van a ser bien recibidos. Es por eso que Enrique Congrés Martí habla de el monstruo de 1.000.000 de cabezas, la bestia de 1.000.000 de cabezas, haciendo referencia a Lima. ¿Por qué? Porque los migrantes no fueron recibidos bien. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar entonces del contexto. Vamos a ver algunas características de esta generación del 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Vamos por aquí. A ver, vamos a hablar. Vamos a decir lo siguiente aquí, muchachos. Mira, primera característica. Trata el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va a hablar sobre la ciudad moderna. El contexto es la urbe, ¿ya? El contexto es la urbe, ¿sí? De una ciudad moderna donde existen migrantes. Esos migrantes van a ser los personajes centrales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se va a hacer aquí es enfatizar el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. ¿Sí? Se habla desde la barriada. Vemos aquí a este niño cómo está, ¿no? Él, cómo concibe el mundo, cómo ve a Lima, cómo ve su realidad, su entorno. Entonces se enfatiza el tema urbano porque está hablando de Lima y se privilegia la visión de estos migrantes, ¿no? Que viven en las barriadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no te vayas a olvidar
sus autores proponen una imagen eminentemente crítica de la ciudad. Como ya te habíamos mencionado en este cuento de Enrique Congreve Martí, por ejemplo, una visión crítica, sí, porque te decía que Lima no acoge, no con los brazos abiertos a los migrantes provincianos, no, 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 sino que estos migrantes van a ser marginados. Estamos de acuerdo en tener cuidado. Es por eso que existe una visión crítica de Lima. Se presenta, ¿cómo se presenta? Por ejemplo, Enrique Congreve Martí dice que el monstruo de 1.000.000 de cabezas. Mira cómo describe a Lima. O nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro en su cuento Los gallinazos sin pluma, tú recordarás que cuando Enrique está cargando a su hermano Efraín, sale, ¿sí? Y dice que se van adentrando pues en Lima, que parece una gigantesca mandíbula. ¿Por qué? Porque oprime. ¿Oprime a quién? Al migrante provinciano. Entonces existe una visión crítica sobre la ciudad. No te vayas a olvidar. Siguiente característica dice que describe las peripecias de la clase media situada en una especie de modernización, ¿no? Claro, profesor. La clase media, sí, hay que decirlo. Julio Ramón Ribeiro también habla sobre la clase media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Julio Ramón Ribeiro tiene cierta fascinación por aquellos personajes marginados y frustrados, que también existen en la clase media. Pero en esa marginación ya no es porque sean pobres o porque vienen de provincia, sino por otras connotaciones. ¿Estamos de acuerdo? También se habla, pues, entonces, de la clase media. Se desarrolla 3 líneas temáticas. Hay que marcarlo, no te vayas a olvidar si te hacen alguna preguntita, ¿sí? Ya sabes que dentro del desarrollo de la narrativa de la generación del 50 existen 3 temáticas bien marcadas. El neoindigenismo, ¿sí? Este neoindigenismo representado por Carlos Eduardo Zabaleta y sobre todo por Heliodoro Vargas Vicuña, y el neorrealismo, ¿sí? Y el iniciador de este neorrealismo es nada más y nada menos que nuestro amigo Enrique Congreve Martí, y el relato fantástico. ¿Estamos de acuerdo? Relato fantástico en menor medida porque Julio Ramón Ribeiro también hace relatos fantásticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está la característica. Vamos a añadir algo más. Ya te lo mencioné, pero lo voy a recalcar. El personaje principal de la narrativa de la generación del 50, el personaje principal es ¿quién? Es el migrante provinciano, en un contexto de barriada. No te vayas a olvidar, se habla del migrante provinciano. Él es el personaje principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Listo. Sigamos por aquí. Préstame mucha atención. Vamos a seguir por aquí. A ver, ¿quiénes son los representantes? Vamos nosotros a mencionarlo. Enrique Congreve Martí. Enrique Congreve Martí. ¿Qué sucede con nuestro amigo Enrique Congreve Martí? Enrique Congreve Martí es el primero que habla sobre las barriadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá están sus libros. Lima, Hora Cero, publicada en 1954, que habla por primera vez del surgimiento de la barriada y que posteriormente, ¿sí?, otros van a seguir hablando. Uno de ellos, por ejemplo, es el autor Osvaldo Reynoso con su libro Los Inocentes, que habla sobre las vicisitudes de unos jóvenes en un contexto de barriadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está Lima Hora Cero. Ya hemos visto un cuentito de Lima Hora Cero. ¿Te recuerdas cuál es el cuento? El cuento era El niño de junto al cielo. Entonces, no te vayas a olvidar. El niño de junto al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego tiene Kikuyo. No una, sino muchas muertes. Otro representante, ¿sí? Mira, ya te dije porque era importantísimo nuestro amigo Enrique Congreve Martí, porque da inicio al neorrealismo y habla por primera vez de las barriadas. Heliodoro Vargas Vicuña es muy importante este autor, ¿sí? A ver, vamos a mencionar cuáles son sus obras, Nahui y Taita Cristo. ¿Por qué será muy importante nuestro amigo Heliodoro Vargas Vicuña? Porque Heliodoro Vargas Vicuña, dentro de su obra, muestra un lenguaje poético. Él es neoindigenista, hay que decirlo. Muestra un lenguaje bastante poético, muestra la psicología de sus personajes, las tradiciones y las leyendas. Es por eso que es muy importante, ¿no? En este contexto de migración, él sigue hablando del indígena, ¿no? Su psicología, sus creencias, sus mitos, sus costumbres. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto
¿no? Expresado a través de un lenguaje poético. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es el chiquero,